Bueno, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que tenemos una invitada muy especial. Ella es Sabrina Villalba, es bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente de nivel medio de la carrera de técnico de guardaparque de la Universidad Nacional de Córdoba, provincial, perdón, de Córdoba, y está haciendo su doctorado con murciélagos de la Patagonia, específicamente con especies de Santa Cruz, en la Universidad Nacional de Tucumán, bastante federal la Sabri, y además pertenece a la Fundación Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina. ¿Cómo estás, Sabri? ¿Todo bien? Gracias, Connie, todo bien. Sí, por suerte, todo bien. Un gusto escucharte, la verdad. De nuevo. Sí, nuevamente. Bueno, y yo voy a arrancar con algunas preguntas que me hicieron en mi cuenta, en mi tienda Eco, para romper un poco el hielo. Por suerte la gente no cayó en el lugar común de las plagas y las enfermedades de los murciélagos, pero igual vamos a llegar a eso. Y la primera pregunta que hicieron es si hay murciélagos migradores. Sí, en Argentina tenemos una especie que es migradora, que es el moloso común, que como el nombre lo dice, el común, Ajá, es como bastante común de encontrarlo, sí. y está muy asociado también a construcciones humanas, entonces como que convive con nosotros en la fauna urbana, es parte de nuestra fauna urbana, pero también obviamente en fauna, en todos ambientes que son más rurales o más naturales. Y es una especie migradora, todavía no sabemos a dónde migra, pero sabemos algunos movimientos de esta especie porque en Argentina hay 3 colonias muy, muy grandes. Es una de las características que tiene esta especie, que forma colonias muy grandes. Y hay 3 principales en Argentina, la más grande es la de Tucumán, en el dique de Escava, después acá en Córdoba, en La Calera, y después hay otra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Estas Qué tres loco. colonias tienen movimientos migratorios estacionales, en donde en la época del año más cálida llegan, octubre, septiembre-octubre, y se van en mayo aproximadamente, dependiendo cuál de las 3 colonias estemos hablando. Eh, Ujú. Hay otras que se quedan, de la misma especie, algunos individuos se quedan, algunas veces cuidando refugios y otras veces porque no llegan a migrar, pero en general la mayoría migra. Pero también tenemos especies que hacen movimientos estacionales cortos. Otras especies, casi todas insectívoras, Ujú. o sea, que se alimentan de insectos, casi todas hacen movimientos cortos estacionales con esto de justamente van como siguiendo su alimento, ¿no? A donde hay Ajá, más calor y donde hay más disponibilidad de bichitos para comer. claro. Y otra pregunta, ya que que nombraste las colonias, era si hay murciélagos solitarios también. Sí, sí, hay bastantes murciélagos solitarios. Hay algunos hacen grupos muy pequeños de algunos individuos, otros hacen colonias muy grandes, como la que mencioné recién, y hay otros que son más solitarios y no tiene que ver con el tipo de alimentación, porque hay insectívoros que son solitarios, hay otros que comen frutos que son solitarios o que comen néctar, que también son solitarios. O sea Ujú. que no depende de la alimentación, sino que dependen de su, no tienen ganas de compartirlo con nadie el refugio, Claro, pero no, mal sí, sorteo. son como que también utilizan otros tipos de refugios. Qué Ajá. sé yo, por ahí los que hacen grandes grupos o grupos medianos o pequeños, como que están más asociados Ujú. también a construcciones, a cuevas, etcétera, y aquellos que son más solitarios están más asociados a árboles o que perchan en árboles solitos. Así que Ok, tienen que ver más con el uso del refugio. ok. Otra pregunta que me pareció muy interesante es si se puede denunciar cuando en algún lugar los sacan de su refugio o directamente los matan, ¿no? Sí, no dan mucha bolilla cuando uno denuncia esas cosas porque Mm, eh, es, es un tema, diría, la frase hecha, sí. ella. Pero la mayoría lo toma como algo muy normal, como Ujú. que lo tienen en cuenta como plaga. Entonces se hace control de plagas, como de las palomas o las ratas. Ujú. Entonces, como que va a depender mucho también de la legislación que tenga cada jurisdicción provincial. Entonces, en este caso deberían denunciar porque es una especie protegida por ley. Los murciélagos están incluidos dentro de la Ley Nacional de Fauna como especie
a proteger, como todas las especies de fauna de Argentina. Cada provincia referenda esa legislación a través de sus propias legislaciones. Y debería sí ser denunciados los métodos de utilización. Hay como ahora toda una conversión, ¿no?, de algunas empresas fumigadoras que por suerte con las que venimos trabajando en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con la Cámara de Fumigadores, las cámaras de empresas fumigadoras, desde el programa de conservación venimos trabajando en armado un protocolo conjunto para la aplicación de un protocolo de extinción amigable que no incluya venenos, sino técnicas más mecánicas. Y de esa forma que vayan a otro lado, digamos. Claro, exactamente, de excluirlos de esos sitios y que busquen otros sitios. También esto es un tema porque trasladás el problema, le vamos a decir, entre comillas, como que trasladas ese problema a otras personas, pero bueno, la idea es que también es que aprendamos a convivir con ellos, digamos. Total. Me parece que es necesario empezar a convivir con fauna urbana y entender que por algo están, digamos, bueno, esto de la masividad, de que sean muchos, da como miedo, ¿no? Y ya de por sí toda la mala fama que tienen los murcis suma bastante a ese miedo y a la no gana de convivir con murciélagos, pero creo que es necesario empezar a cambiar ese paradigma de que la fauna urbana no tiene, las ciudades no tienen que tener fauna silvestre. Me parece medio empezar a trabajar desde ahí. Sí, pero sí, comparto. Se puede enunciar, sí, Valiendo lo pregunta, sí, que no responde. Depende de cada lugar, sí, está perfecta. A las direcciones de fauna de cada provincia, o si tiene la municipalidad o algún lugar que puedan ser denunciados estas cosas, policía ambiental, bueno, acá en Córdoba está policía ambiental. Sí, total, se puede averiguar y siempre se puede recurrir. Saber eso que está protegido por ley, informar, y un poco también por eso estamos acá, es súper importante, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, un poco también para saber más de vos, quería saber yo, personalmente, ¿cómo te decidiste dedicarte a murciélagos? Porque antes habías trabajado también con aves, ¿no? Sí, no, yo cuando estaba haciendo la carrera de biología, obviamente empecé mi tesis con mi tesina de bióloga, con aves, o sea que todo lo que vuela me llama la atención básicamente. Parece, pero ¿no? En el año 2009, si mal no, 2007, se hace un congreso de mamíferos en Tafí del Valle, al que yo asisto, de chusma nada más, como para ver y empezar a orientarme un poco qué es lo que quería hacer. Yo estaba muy segura que quería saber trabajar con fauna, eso de cajón. Entonces iba como yendo a un montón de sitios a conocer gente que laburaba de eso, ya sea con aves, con mamíferos, con lo que sea. Y fui a ese congreso y conocí a un grupo de gente que es justamente con la que estoy trabajando ahora en Tucumán, que trabaja con murciélagos hace un montón de años. Y en ese mismo año se crea el programa de conservación de murciélagos de Argentina, de los murciélagos de Argentina. Y yo empecé como a sumarme a poquito, ¿no? Y también tirada desde un lado, porque mis amigas de acá en Córdoba, de la carrera, y amigas desde que empecé la carrera, trabajaron y les gustó siempre los murciélagos, así que bueno, desde ese lado es como que tenía las dos patas, ¿no? La parte más de conservación, que nunca había trabajado en conservación, y era un programa que laburaba desde ahí, en educación, en gestión, en investigación. Y segundo, que bueno, la pata de estar con mis amigas laburando en algo. Entonces, como que me sumé a eso. Qué lindo. Terminé la tesina con aves y tenía la intención de seguir trabajando con aves. Trabajé con flamencos, con el grupo de conservación de flamencos alto andino, o sea, me metí por todos lados. Y caí de nuevo en los murciélagos porque siempre me gustó esto de ver los bichos incomprendidos o que no tienen demasiada información encima, y el laburo de conservación se trata de eso también, de laburar en pos del conocimiento y de que la gente que no está en el ambiente de la conservación y del ambiente ambiental, hay que la redundancia, empieza también a conocer un poco, ¿no? Y llegar a esos lugares que no llegamos como con trabajadores de conservación. Entonces está bueno la herramienta de un programa de conservación. Y las especies no tan carismáticas por ahí siempre necesitan más apoyo, más información, ¿no? Sí, que son esos conceptos muy
económicos, no sé, a mí me llaman mucho la atención que sean carismáticas, la cuestión económica, porque es la que atrae más plata también para la conservación. Entonces, como que Sí. yo entro en una no sé, contradicción propia en el concepto de especies indicadoras, especies paraguas, especies de, Bandera. de bandera. Entonces, como que la visión capitalista de la conservación a mí como que me trae una cosita ahí contradictoria. Trabajo mucho con eso y lo estoy trabajando personalmente, pero como que todavía me genera esa contradicción. Pero me parece que todas las especies deberían ser conservadas por especies, por lo que son, porque están por algo, digamos, conviviendo en un ambiente equilibrado, debería ser equilibrado, y no necesariamente tenemos que estar dependiendo de ponerle títulos, ¿no? Y de pensar de que roles o servicios ecosistémicos. Es como, ¿servicios a quién? ¿Para quiénes son los servicios? ¿Para nosotros? ¿Para los seres humanos? ¿O para todo el ambiente? Es como complicado. Ahí estoy metiendo un poco de Está bardo. bueno. Estoy metiendo un poco de bardo. No, está perfecto, me encantó, me encantó. Bueno, Sabri, y hablando de mala fama un poco y de no tanto marketing quizás para algunas especies o como grupos enteros como que son los murciélagos, vamos a imaginar ahora un escenario en el que, bueno, esa mala fama que tienen, que todos tienen rabia, que si toman sangre humana, que no sé qué, bueno, en todo eso cae un científico loco de esos de dibujito y se la cree, se cree todo esto, y encima cree también en que la culpa de la pandemia la tienen los murciélagos. Bueno, esto es polémico. Entonces dice, bueno, voy a crear este veneno que va a fumigar a todos los murcis, y ahora te estoy... siento cómo se te rompe el corazón, a todos los murcis del planeta, ¿no? Yo quiero que me cuentes qué consecuencias traería, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte. No eliminen a los murci. No, bueno, es como que parece como muy hipotético la pregunta, pero no es tan hipotética. Porque sobre todo la última parte que dijiste, ¿no? De que esto de la culpa de la pandemia la tienen los murci. Hay mucha gente que creyó eso desde un principio y lo sigue creyendo, y gracias a eso fue que se exterminaron colonias en algunos lugares. El ejemplo más cercano nuestro es una colonia en Perú que le prendieron fuego a la cueva y terminaron matando muchos bichos. Así que no es tan lejana a la realidad la pregunta. Sí. Pero, ¿qué pasaría que si se extinguen o que si se eliminan colonias o poblaciones? Bueno, los roles ecosistémicos, esto de los servicios ecosistémicos de los que hablábamos, y siempre está, es como una herramienta, por eso decía que era contradictorio para mí, porque es una herramienta de decir los servicios ecosistémicos cuando uno habla de conservación, porque uno trata de convencer a los otros que para qué están los murciélagos, porque la pregunta típica es, ¿y para qué sirven los murciélagos? La mayoría te hace esa pregunta. Sí. No sirven para nada, para vos no te sirven, digamos. Hola, soy la Connie que está editando esto. Lamento decepcionarte, pero es así como dice Sabri. No todo tiene que tener una utilidad para los seres humanos. O sí, ahora vamos a escuchar. Los sigo dejando con el capítulo. Pero desde otro lado, del lado de la conservación más utilitaria, si le queremos decir, como pareciendo, bueno, tienen esta utilidad, entre comillas, utilidad, pues es una palabra horrible, pero ¿qué pasaría si no están? Bueno, la mayoría es un grupo súper diverso en la alimentación, por ejemplo. Súper diverso. Donde tenemos grupos que se alimentan de néctar, otros grupos se alimentan de frutos, otros grupos se alimentan de insectos, otros grupos se alimentan de sangre, otros de otros mamíferos y de otros vertebrados. Hay otros grupos que se alimentan de peces, o sea que son controladores poblacionales de otros grupos. Entonces, lo podemos decir que cumplen esos roles importantes en la naturaleza que nosotros no lo dimensionamos porque como que estamos en la ciudad y no lo vemos, digamos. Pero por ahí pensar en los insectívoros, que controlan que un individuo, no sé cuántas toneladas por noche de insectos se comen. Hay datos sobre cuánto se come por noche por individuo. Yo ahora lo tenía en su momento en la cabeza, pero es un dato que ya se me borró. Pero si quieren lo podemos buscar y lo chusmeamos.
Pero imagínate eso, ¿no? De cuántas toneladas de insectos comen los murciélagos por noche, aquellos que comen insectos, de las plantas que se polinizan y que solamente abren de noche y que solamente son polinizadas por murciélagos, o sea, que no se podrían reproducir esas propias plantas y que son nativas eh, y que se puedan reproducir y seguir prosperando esas poblaciones de solamente flores que se abren de noche y son polinizadas por murciélagos. Encima son hermosos. Después también sí, encima son bellos. Y los frugívoros, o sea, los que comen frutos, no sé, pensarlo desde ese lado, ¿no? Del rol en la red trófica, este concepto ecológico, de la red de alimentación que tienen los ecosistemas y que no es solamente pensarlo desde qué comen y qué controlan, sino también en el ida y vuelta de ese ecosistema y ese equilibrio de que hablábamos, que si nosotros lo pensamos es energía, es materia, hay transformación de un montón de cosas ahí, de compuestos, de nitrógeno, de carbono, si lo pensamos desde que los cambios climáticos, o sea, podemos relacionarlo con millones de cosas que, que estamos en el horno, si eso parece lo dicho. Pero hay un caso muy particular que es una de las colonias de estas de Escava, de murciélagos del moloso común en el dique de Escava en Tucumán, que es una colonia que en un momento tuvo alrededor de unos 12 millones de individuos. Imagínate lo gigante y la cantidad de bichos. Esta colonia está en el dique, está presente en el paredón, ahí es donde tiene su refugio. Y en el momento en que fue protegida por ley provincial, eh, la concesión del dique cambia de manos, cambia de estado público a estado privado, a una empresa privada. La empresa privada empieza a meterle de todo adentro del túnel, del dique. Le empieza a poner ultrasonido, le puso luces, humo, y redujeron la colonia a 2 millones, o sea, de 12 millones a 2 millones. La localidad de Escava, que es la que está pegada al dique, la producción principal es fruta, de frutales. Sí. Y los mismos pobladores de la localidad, y hay una tesis doctoral con respecto a este tema, que es la compañera de Catamarca, la Ceci Castilla. La Ceci hizo su tesis con etnozoología, con murciélagos, en la localidad de Escava. Y hablando con la gente le contaba que ellos vieron que había disminuido la cantidad, había aumentado la cantidad de insectos plaga en los cultivos de frutas. Entonces, para lo que veamos directo, ¿no? La gente se da cuenta de esas cosas y no los podemos relacionar. Hay trabajos hechos también con murciélagos en plantaciones de uvas, en vides, que ayudan a controlar los insectos plaga de las vides. En Chile se está trabajando mucho en eso. Así que, yo ya lo he dicho. Sí, a veces por ahí lo de servicios, como vos decís, es controversial, pero la realidad es que dependemos como de ese equilibrio que tienen los murciélagos con su ambiente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo lo veo desde la conservación, ¿no? De las acciones de conservación. Pero si lo pensamos desde que somos parte del ecosistema, sí. Este concepto de pensar que el ecosistema está allá y nosotros acá, que son dos cosas diferentes, también hay que cambiarlo. Que somos parte de ese ecosistema y que somos parte también de esas interacciones biológicas que suceden en distintos eventos y desde pensarlo así, obviamente, nosotros cumplimos roles ecosistémicos y todos los integrantes de ese ecosistema lo cumplen. Entonces, si lo vemos desde ahí, bueno, es otra situación. Sí, y también desde el lado de la salud, ahora viste que se plantea mucho el concepto de una salud, que eso, bueno, lo vemos con la pandemia, que en cuanto afectamos mucho a las poblaciones, también esas enfermedades nos terminan afectando, enfermedades que pueden llegar a tener los murciélagos, que para ellos son, nada, normales, ¿no? Sí, el concepto de una sola salud es un concepto que plantean desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal, de la OIE, que se viene trabajando desde hace años en el cambio de paradigma de esto de la salud del ambiente, más allá de la salud humana, porque cuando uno habla de zoonosis, que son las enfermedades que son transmitidas por animales vertebrados, donde el humano está incluido, digamos, siempre se habla de la salud humana, de las causas sobre los humanos. Pero se deja de lado el resto de las partes de ese ciclo de zoonosis,
que son los vertebrados, tanto silvestres como domésticos. Porque obviamente nosotros tenemos animales de compañía, ya no se dice más mascotas, tenemos animales de compañía que dicho sea de paso, los silvestres no son mascotas. Le tiraba Sí, está perfecto. la cuestión. Los Pero carpinchos no son mascotas. los carpinchos no son mascotas. Libero a los carpinchos. La idea es que entendamos que esto que hablábamos recién, que somos parte del ecosistema, y en el ecosistema hay un montón de cosas. En ese ecosistema no solamente hay roles ecosistémicos, predación, competencia, interacciones biológicas, nacen, mueren, etcétera, sino que también y hay cosas que nosotros no las dimensionamos, que no las vemos, que son justamente las enfermedades. Las enfermedades zoonóticas en un ambiente natural es normal y que funcionan como controladores de las poblaciones de esos ecosistemas. Si nosotros rompemos los equilibrios entre esas enfermedades que hay de hospedador-huésped y metemos ahí el ruido de extraer animales, sacarlos de ese ambiente natural, llevarlos a otros lados, la degradación del ambiente, hay ejemplos pero gigantes de la destrucción de hábitat y la fragmentación de hábitat. Hay trabajos que hablan de si nosotros achicamos los fragmentos, las especies empiezan a como acumularse, ¿no? Los individuos están como más pegados unos a otros y eso genera más contacto entre distintas especies y eso genera también que o algunos migren y se vayan a otros sitios, que por lo general que los sitios más cercanos, y si nosotros nos acercamos a esos sitios, los sitios más cercanos son las ciudades, entonces llevan distintas especies a ciudades y eso hace que el contacto con humanos sea mucho más grande. Entonces, si nosotros rompemos esos ciclos naturales de enfermedades que existen en la naturaleza, como controladores naturales de poblaciones, obviamente que nosotros no vamos a pescar todo lo que se cruce. Sí. Lo que tienen los murciélagos es que son portadores, son hospedadores de un montón de virus. Un montón. O sea, esto no sé si es positivo lo que estoy diciendo para los pobres murcis, pero que me empiezan a matar bichos. Pero conviven, digamos. Pero los murciélagos tienen un sistema inmune zarpado. Sistema inmune muy zarpado. Es más, hay investigaciones, hace poquito las chicas de Rosario trabajaron con virus del papiloma, que los murciélagos tienen un montón de virus de papiloma, no humano, obviamente, pero tienen un montón de tipos de virus de esa familia y de coronavirus también. Entonces, los bichos estos tienen un sistema inmune tan zarpado que se la rebancan, digamos. Entonces, como que no les hace nada a ellos. No así la rabia sí los mata a los murciélagos. La rabia es un virus que tiene otro sistema y otra forma de trabajo dentro del organismo que más allá de que son controladores de plaga, de poblaciones, por eso justamente el murciélago los mata. Es un virus que genera otras reacciones adentro de los murciélagos. Pero en este caso, el resto de los virus como que están ahí conviviendo naturalmente con los bichos. Igualmente la rabia tiene incidencia súper bajita, ¿no? No es que un murciélago no es que sí o sí tiene rabia. No todos los murciélagos tienen rabia. Son muy características la sintomatología de rabia en murciélago. Es muy característica porque ataca el sistema nervioso central y los bichos terminan tirados en el piso sin moverse, o sea, ni aletear, estar quietos. Por lo general, cuando hay bichos en el piso que nosotros nos acercamos, el murci hace esto, de saltar y se va yendo. O sea, le cuesta levantarse del piso. Pero con esto no estoy diciendo que todos los murciélagos que estén en el piso tengan rabia. Ojo con eso, son dos cosas diferentes. Entonces, esto de si hay un murci en el piso, lo primero que hay que hacer es levantarlo con protección en las manos para que no nos muerda. Un guante, un trapito, lo que sea, levantarlo y ponerlo en un arbolito lo más alto que se pueda. De esa forma se va a recuperar solo o se va a morir solo. Primero estamos ayudándolo al murci para que se vaya, se rehabilite solo y se vuele. No rehabilite el murciélago porque no da con todas las enfermedades que tiene. No está bueno rehabilitar, cualquier persona no puede rehabilitar animales. Esto es una información importante. Si no tienen conocimiento de cómo rehabilitar a los bichos, por favor no rehabiliten, porque se generan muchos problemas. Si no terminan teniéndolos como mascotas y el mascotismo de especies silvestres es ilegal. Entonces, no hagamos eso si no sabemos. Es preferible que el bichito ahí termine su vida lo más tranqui posible arriba de un arbolito y que
no pase más nada. Entonces, no solamente estamos sacando el bicho de ese piso y levantándolo para que pueda volar y que se pueda recuperar, sino también que estamos evitando que cualquier predador lo agarre. Y el predador en las ciudades de los murciélagos son los gatos, principalmente. Porque muchas veces nosotros pensamos que los perros son los únicos que tienen rabia. No, todos los mamíferos tienen rabia. Todos los mamíferos pueden contagiar rabia. Y lo más cercano a nosotros son nuestros animales de compañía. Y los gatos, principalmente. Entonces, vacunen a sus animales, que es la única forma de combatir la rabia. Es la única manera, es una enfermedad que no tiene cura. La única forma es vacunando. Sí, también ese impacto de nuestras mascotas es nuestro, ¿no? Porque uno dice, bueno, son animales, tienen instinto, pero son nuestra responsabilidad y si afectan a la fauna, es nuestra culpa, ¿no? Sí, yo hablo de los murciélagos, pero andás a ver cuántos bichos se matan los gatos en las ciudades, o sea, Sí. las aves, o sea, cazan un Sí, la montón otra de vez estaba bichos. mirando los números y sí, son muy altos. Sí. Bueno, y así brevemente vos habías comentado las amenazas de los murcis, que estábamos hablando de una teoría así medio rara, pero las amenazas son reales. Una puede ser esta fragmentación de los hábitats, como habías comentado, también el desconocimiento, yo Esa creo es la más que fuerte, sí, esa es la más grande de todas. sí, ¿no? La desinformación y el desconocimiento sobre murciélagos es la más grande, el miedo. Ujú. Sí, que causa que por ahí, que la gente termine queriendo sacarlos o tirándoles algún veneno, algo tóxico que Sí, también nos puede afectar encima, o sea, como que... pasa con un montón de animales, pasa con los sapos, pasa con un montón de animales que le tenemos asco, le tenemos miedo y que por eso lo matamos. Gente, no podemos salir matando todo lo que se nos cruce y que nos dé asco, si no nos matamos entre nosotros también. Total. Ay, porque son feos. Bueno, sí, Sí. todos somos feos en algún punto. En algún Y punto, por ¿para eso quién? no nos Según andemos quién, ¿no? matando entre nosotros por ser feos. Claro. Yo no salgo a matar gente que la considero fea. Tengo amigos feos. Yo soy fea. No, sí. Recién hablábamos un poco de las amenazas, ¿no? Un poco en chiste, pero bueno, en serio estamos hablando, es una realidad, lamentablemente. Y ahora quería saber un poco de la parte positiva, qué se está haciendo por ahí en el país, o quizás querés comentar algo de tu zona, o qué estás haciendo vos para protegerlos a los murciélagos de estas amenazas. Bueno, voy a comentar un poco qué hacemos del programa de conservación. El programa de Dale. conservación de los murciélagos de Argentina es un programa que trabaja en tres ejes. El eje de educación por un lado, el eje de gestión y conservación, que es donde yo soy la responsable de ese eje, con esta cara. Y después el eje de investigación. Y después tenemos otras actividades que están incluidas dentro de estos ejes. Eh, lo más fuerte que se hace, educación y difusión, es la actividad más fuerte de todas. Eh, y después, bueno, la investigación, dentro del programa de conservación hay muchos investigadores, hay muchos biólogos. No todos son biólogos, aclaro, en el programa de conservación integramos un montón de personas que les interesa la conservación de los murciélagos y estamos todos juntos. Hay de todo, adentro del programa de conservación hay un grupo súper diverso. Pero bueno, dentro del área de investigación no es que el programa haga investigación, sino que las personas que están dentro del programa hacen investigación en diferentes instituciones. El programa de conservación se trabaja, es federal, es un programa nacional, pero labura a nivel con delegaciones. Entonces, tenemos delegaciones en la mayoría de las provincias, eh, que se trabaja de manera autónoma. Cada delegación tiene su trabajo autónomo porque también las realidades de cada provincia son diferentes. Entonces, dentro de estos ejes principales que ya mencioné, es que hacemos acciones de trabajo. Esas acciones de trabajo las delimita cada delegación, obviamente siempre en el marco de la conservación de los murciélagos. Y, no sé, acá en Córdoba venimos trabajando hace un montón de tiempo en el área de educación y difusión, que es la más fuerte, con charlas en escuelas, con algunos están en algunas ferias. Acompañamos a un montón de escuelas en ferias de ciencia,
o en ferias ambientales. Con esto también de ser docentes, algunas de las integrantes del grupo hace también que tengamos esa conexión desde el nivel medio, el nivel inicial o nivel primario. Eso está bueno. Dentro de la carrera guardaparque yo les doy masa con los murciélagos a los chicos. Y después, desde el área de conservación y gestión, venimos trabajando de lo que son las áreas de importancia, áreas y sitios de importancia para la conservación de los murciélagos, que son como muy, para los que trabajan con aves, son muy parecidas a las AICAS, o a las IVAs en inglés, como quiero llamarle. Estas áreas de importancia es como una línea de trabajo que viene llevando adelante la Red Latinoamericana y del Caribe para la conservación de los murciélagos. De esa red somos parte, junto con otros programas de conservación de murciélagos en toda Latinoamérica y el Caribe. Y esta iniciativa de conservación ayuda mucho como para que sea una herramienta de conservación a nivel de gestión. Sobre todo porque cuando nosotros hablamos de áreas protegidas o áreas de importancia para la conservación, los murciélagos son los individuos o los grupos menos tenidos en cuenta como valores de conservación. Entonces, bueno, la idea es cambiar un poquito esa cuestión y darle un poquito más de bolilla y de condimento a esos sitios, porque algunas de las áreas de importancia que están ya decretadas o declaradas acá en Argentina son áreas protegidas. Y después tenemos los sitios como el de acá de Córdoba, que es de La Calera, donde está esta colonia maternal de murciélagos, que es una de las más grandes de Argentina. Tenemos alrededor de 1 millón de individuos en esa colonia, que le venimos haciendo seguimiento anual. En esa colonia tenemos de todo. Tenemos educación, tenemos gestión, conservación y tenemos investigación. Dentro de lo que es el área de educación, bueno, hemos trabajado en ferias ahí en la localidad de La Calera, que es la localidad más cerquita, en el barrio de Umesnil, que es donde está la cantera. Es una cantera en actividad actualmente. En gestión estamos trabajando mucho con los dueños de esa cantera, que es de extracción de granito, hacen extracción de granito en ese lugar. Y lo que pudimos hacer es que haya un área de exclusión de toda la montaña donde están los túneles, donde están esta especie en particular, pero hay otros túneles donde hay otras especies. Como acá a esa especie, en esta la estamos utilizando como bandera, como paraguas, porque estamos protegiendo a esta colonia de 1 millón de individuos, pero a su vez estamos también protegiendo los otros túneles que tienen otras especies de insectívoros. Y en conjunto con la cantera o con los dueños de la cantera hemos hecho cartelería, hemos hecho acciones de conservación en cuanto a la exclusión estamos todo el tiempo llevándoles informes del estado de situación y ellos nos están comunicando todo el tiempo. Como son migratorios, todo el tiempo te dicen, che, llegaron los bichos, porque los ven salir. Entonces, en esa cuestión de comunicación y trabajo conjunto está buenísimo. O sea que pudieron convivir, digamos, la actividad productiva y los murciélagos. Sí, en un principio tuvieron que convivir de golpe y a los ponchazos, porque fue a través de la Secretaría de Ambiente que le pusieron una exclusión, digamos, esto no se toca, a través de la Secretaría de Ambiente. Gracias a esa exclusión de la Secretaría de Ambiente hubo legisladores que pertenecían al departamento Colón, que es donde está la localidad de La Calera, que plantearon la protección de la colonia. Entonces se sacó una resolución en la legislatura de la provincia, en la unicameral, que protege la colonia a nivel provincial. No es un área protegida, pero tiene esa categoría de conservación a través de una resolución provincial. Entonces, con todos estos condimentos, la cantera tuvo que ayornarse, digamos, que bueno, no nos queda otra que conservar este lugar. Claro. Y bueno, por suerte venimos trabajando súper bien con ellos. Y en el área de investigación venimos haciendo un seguimiento anual. Y el año pasado fue que a principio de año sacamos una publicación científica porque nos contactamos con gente de FAMAF, que trabaja con la Facultad de Astronomía, Matemática y Física, que trabaja con radares meteorológicos, y ellos detectaban nubes, movimiento, ellos trabajan con nubes principalmente, y detectaron una nube que no sabían qué era. Entonces dijeron, bueno, esto es un efecto biológico, no es un efecto meteorológico. Y hablando con un montón de gente que tenía conocidos, nos contactan a nosotros a través de una de las chicas del programa y da la coincidencia de que era la nube de bichos que salía a comer.
O sea, el millón de individuos moviéndose claro, desacertadamente. Entonces, bueno, esa fue la publicación que sacamos al año pasado. Pero bueno, la idea es que se entienda que el programa de conservación, la pata más fuerte que tenemos es la educación y difusión. En nuestras redes sociales, sobre todo ahora en pandemia, hemos logrado muchísimo virtual y con redes. Lo pueden buscar así como PSMA. En Instagram es PSMA Argentina, _ Argentina. Después en el Facebook es PSMA, Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina. Y después en Twitter es Proud Argentina. Ok. Bueno. Todo distinto. Sí, no, bueno, pero PSMA iba a aparecer seguramente. Sí. Me parece súper importante, Sabri, lo que vos decís, ¿no? Que en este grupo en particular es súper importante la información. Pasa para muchos grupos, pero es como que a veces hay que empezar a deconstruir todos los aspectos, incluso en este, ¿no? En el de conservar, en el de qué nos parece atractivo, lindo o digno de protección y qué no, y por qué quizás esos parámetros de belleza que aplican incluso para, o sea, es una locura que tengamos que hablar de eso hasta para los animales. La humanización de la fauna. También, sí, total. Así que me parece eso, está buenísimo que lo charlemos. Y para cerrar, no sé si querés decir algo más, aprovechar que estamos también haciendo una pieza de difusión. No, que todos los que quieran participar del PSMA pueden buscar tenemos la página web también, que es me había olvidado, que es psma.com.ar. Dentro de esa página van a encontrar las delegaciones, en la paginita de quiénes somos, van a encontrar la pestaña de delegaciones y quiénes son los miembros de cada delegación y hasta el contacto del delegado de cada provincia o de cada delegación, porque no siempre en provincias, pero estamos, no sé, en Buenos Aires está en Cava y en La Plata y en Bahía Blanca. Después en Santa Fe están los chicos de Rosario y los chicos de Santa Fe Capital. Entonces, como que hay, dentro de cada provincia, dependiendo de la masividad de gente, hay delegaciones. Pero pueden buscar ahí las delegaciones y el que quiera participar, sumarse en esta movida con los Murcis. Tenemos ahora en octubre, a nivel latinoamericano, se festeja el mes de los murciélagos. Y el 1 de octubre es el Día Internacional de los Murciélagos. Entonces, como que tenemos los eventos de laburo muy, muy fuerte en educación y difusión en este mes, así que estén atentos ahí a las redes que seguro van a haber algunas actividades para compartir. Dale. Bueno, Sabri, muchísimas gracias, me encantó charlar con vos. A vos, Connie. Esto fue otro episodio de Cohabitat y nos vemos en el próximo. Cohabitemos. Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea.